A Castilla y León, que va a tener a dos del equipo, están en lo más alto, pero muchos outsiders a quitarlos de ahí. Los primeros movimientos los vamos a ver mañana seguro. Unos se moverán antes, otros esperarán a esa subida a la estación de San Isidro, que recordemos, por la vertiente leonesa es solo un puerto de segunda categoría, no por la asturiana, donde es, claro, primera en esa tercera etapa, que ya va a ser completamente por tierras leonesas, con salida en Sahagún de Campos, pasando por Almansa, Mansilla de las Mulas, Boñar, Puebla de Lillo y la llegada a esa estación invernal de San Isidro. Y el grandísimo Miguel Indurain, el quíntuple ganador de Tour, vencedor de 2 giros, que se ha acercado también hasta la línea de meta de Palencia, donde va a jugar un papel en el podio. Victoria, ya solo va a quedar Joaquín Sobrino, el asturiano. ¡Vamos, Keco! La contrarreloj. Este corredor que tiene doble nacionalidad, es suizo y de Albacete, bueno, de la provincia de Albacete, de Osa de Montiel, que en la temporada en la que estaba en el ¡Vamos, equipo, Keco, vamos! Estuvo ahí, que se mantuvo ahí siempre en el bloque para intentar mantener la renovación en el equipo suizo, pero a última hora pues bueno, se vio en el que no encontró ese hueco y tuvo que recalificarse en el campo amateur y nuevamente ¡ahí estamos! En el nivel más alto, el equipo que es de tercera división, el equipo, pero ¡mira el más grande! Que le están dando todos los corredores de experiencia que configuran el equipo, pues tienen la invitación en carreras muy importantes. ¡Va, Keco, va! Y Joaquín Sobrino, que como decimos, siempre recordará que consiguió la victoria el día que se rompía la clavícula Lance Armstrong. ¡Que le den por culo a Armstrong! En ese sentido, le quitó el protagonismo que se merecía. Y ayer se convirtió casi siempre en ese final de información en la última línea. Y por cierto, la primera etapa la ganó Joaquín Sobrino. Ahí está, ahí estamos. Vuelta a México. Estuvo siempre rozando la victoria. Y la primera de este 2009 le llegó casi en su casa. Él es asturiano, pero corre para el Burgos Monumental Castilla y León. De Posada. Con este maillot morado de líder que va a tener que ceder. ¡Vamos, Keco, vamos! El corredor estadounidense del equipo Astana. Últimos metros para él y últimos segundos de esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Castilla y León. ¡Vamos, vamos! Que nació en la localidad suiza de Locarno. Buen rodador y sobre todo con esa punta de velocidad que demostró en la jornada. Venga, Keco, venga, va. Hace muchos minutos que la contrarreloj ya estaba sentenciada en todas sus primeras plazas. Sí, pero falta el mejor. ¡Vamos! A que muriera por sí sola con la llegada de los últimos corredores, que fueron los más rápidos en la primera etapa, con meta en Baltanás, que han sido los últimos en tomar la salida, los últimos en completar esta contrarreloj con principio y final en la ciudad de Valencia, que va a coronar como nuevo líder a Levi Leipheimer. Pero esa victoria y esa lebrona a este hombre, a Joaquín Sobrino, ya no hay quien se la quite tampoco al equipo Burgos Monumental Castilla y León, que como yo digo siempre, los equipos venga, grande, venga, invitados son los que tienen que alegrar la fiesta, y lo hicieron y de qué manera en esa primera etapa, y seguro que le van a hacer también en las que restan, que se van a mover desde un principio sin esperar a ver lo que sucede en las ascensiones. ¡Vamos, grande, vamos! Desde lejos, jugar. Venga, Keco. Intentar sorprender a los mejores, como ha sucedido ya en unas. ¡Qué bueno! Venga, venga, va. Sobrino a punto de completar la contrarreloj. ¡Vamos! La que va a invertir casi 5 minutos más que el mejor. ¡Qué grande eres! Levi, no Levis. ¡Venga, hombre! Levi Leipheimer. Sobrino
Al Grande. se le quita la sonrisa de la cara desde hace 24 horas. No te jode, venga, vale, campeón. Vale. Se completa esta contrarreloj, segunda etapa de la Bueno eres. edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, en la que en breve seguro nos van a sobreimpresionar la clasificación de la etapa. Buena, Keco, buena. Primero, 16 segundos mejor que Alberto Contador, 22 mejor que Fabriski, cuarto Clemen, quinto Menchov, sexto Markel Irizar, el que ha acompañado en los últimos kilómetros a Alberto Contador, José Iván Gutiérrez, Sevilla, ¡qué buena! Iván de Velde, el corredor del equipo Garmin, y Miguel Indurain, que seguro que en breve va a aparecer en el podio de esta línea de meta en la ciudad de Palencia, aquí en la Vuelta Ciclista a Castilla y León. En Fénix Directo, tu coche a terceros